Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, Géminis. Ay, mi querido Géminis, por Dios, sinceramente, Géminis. A veces, Géminis, yo veo los comentarios, es cierto que me cuesta responder a todos, es imposible, cariño, terminaría loco. Pero ¿qué hago, Géminis? Te miento. ¿Qué hago? Te miento, eso es lo que digo yo. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes es como que estuvieran atrapados o atrapadas lo que es en el limbo de sus recuerdos. El limbo de sus recuerdos. Es como que cada vez que tú de repente quieres darte lo que es una oportunidad, te viene el recuerdo de una persona en concreto. O cada vez, cariño, yo que sé, que piensas que las personas van a ser diferentes en tu entorno, hay una desconfianza en ti, Géminis. Siento, mi querido Géminis, por más que hayan pasado los años o los meses, a ti te cuesta olvidar o simplemente te cuesta perdonar a una persona. Pero lo que a mí me preocupa, Géminis, cariño, y tú sabes que yo te quiero, mi rey, mi reina, mi cascabel. ¿Tú has escuchado alguna vez la frase que yo digo, tienes que cuidar tu templo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu casa, cariño? Pero si tú estás vibrando de una forma negativa, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo no lo amo, yo no lo quiero, pero yo jamás lo voy a perdonar. No lo quiero ver por aquí. Pero es que volvemos otra vez a lo mismo, Géminis. Parecemos un disco rayado. Tengo que estar cambiándome de camiseta para que no digan que es el mismo signo. Corazón. Es esto. Para que no digan que esta revelación te la he entregado hace una semana. Es importante, Géminis, que cierres el ciclo ya. Es importante, cariño, que olvides ya. ¿Por qué te tomas las cosas tan a pecho? ¿Por qué te cuesta pasar página? ¿Por qué te cuesta volver a creer otra vez en otra persona, en otra mujer, en otro hombre, cariño? ¿Por qué estás atrapado en el limbo? Eso es lo que pasa, cariño. Estás atrapada en el limbo. Ya, Richard, pero es que yo soy así. No, yo simplemente no quiero saber. Yo estoy bien sola, yo estoy bien solo. Perfecto, cariño. Maravilloso que tú estés solo, que tú estés sola. Pero si tú tienes ese rencor, ese recuerdo, no estás avanzando nada, Géminis. No estamos avanzando, porque aquí yo estoy como si fuera tu profesor. Ya no sé qué hacer para que tú avances. Es como que a veces tienes ganas de empezar otra vez desde cero.
Pero luego, cariño, hay un detonante que te lleva a retroceder como los cangrejos. Y otra vez te pierdes en tus recuerdos, en tu mundo, Géminis. Y no avanzas. Tienes que cerrar ese ciclo ya, Géminis. El tiempo no espera. Tú no vas a ser eterno, ni eterna, ni yo. Es que de verdad te veo, cariño. Te veo tomando vino y con 50 gatos. Te veo acabada, como una vieja, un viejo, con 100 gatos, cariño, y tomando tu copita de vino. Ahí. Te veo así. Te veo la loca de los gatos. El loco de los gatos, cariño. Pero va a ser porque tú quieres. Porque tú quieres, cariño. Porque yo siento, Géminis, que oportunidades has tenido. Oportunidades tienes. Pero no sé qué pasa contigo, cariño, que no puedes darte una oportunidad. Entonces, no culpes al universo, no culpes a Dios, no culpes al tarot. ¿Por qué, Richard, estoy sola? ¿Por qué estoy solo? Porque tú quieres. Porque cada vez que hay una oportunidad, siempre buscas un pretexto. Siempre hay un problema. Aunque no lo exista, siempre hay un problema. Entonces, mi querido Géminis, ¿qué te quejas, cariño? Vamos a ver signos. Ay, mi querido Géminis, toma esa decisión ya, cariño. Vamos a ver signos. Toma esa decisión ya, cariño. Toma esa decisión ya. Me sale un Tauro, me sale un Cáncer, me sale un Leo, cierras con un Libra, cariño. Ve tomando lo que es tuyo, iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, iniciales. La letra K, la letra J, la letra A. Voy a sacar, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo. Me salieron 3. Voy a elegir una de estas cartas. Esta. Vamos a ver. ¿Qué dice? Me sale la carta, cariño, del Caballero de Copas. Quiero que observe bien las cartas. Todo es visual. En primer lugar, aquí vemos un caballo. Este caballo está mirando al suelo. ¿Por qué? Porque sus patas, cariño, tiene una pata de madera y está como atado, con cadenas, con sogas. Aquí hay un personaje, cariño, que prácticamente es delgado, delgada, y está mirando lo que es en el futuro, pero no va a soltar al caballo. Y en tu entorno, cariño, hay muchos cuervos. Fíjate muy bien. Entonces, Géminis, tú eres este personaje. Te estás consumiendo, cariño, pero te estás consumiendo porque quieres. Porque este caballo tiene lo que es una pata de palo y encima está atado sus pies. Fíjate, sus patas. Está atado, Géminis. Entonces, cariño, ¿a qué lo tienes miedo? ¿A qué lo tienes miedo? Tienes que soltar algo, Géminis. No te aferres. No te aferres, cariño. Es como que no quieres. Te da pena, te da tristeza, o simplemente, cariño, no te sientes con el valor de volver a empezar otra vez, de volver a renacer otra vez, Géminis. ¿A qué lo estás esperando? ¿A quién estás esperando, Géminis? Porque tranquilamente, cariño, mira, fíjate muy bien en las cartas. Tú estás aquí consumiéndote, pero aquí en tu entorno hay casas, una casa, aquí también hay otra casa. Quiere decir, cariño, que tú podrías decir, señor, señora, tengo hambre, lavo platos, limpio tu casa, pero dame de comer. Te cargas de fuerza, cariño, te alimentas y luego vas a buscar algo por tu propia cuenta, pero no lo haces. Prefieres consumirte. Prefieres quedarte, cariño, en tu ley. Eres terca, Géminis. Ya no sé qué te voy a decir, cariño. Te jalo la oreja. No lo haces. Tienes que soltar, corazón. Vamos a ver.
¿Qué mensaje te dice el arcángel? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Luego me dicen, Richard, los títulos que tú pones de verdad son todo malo. Pero es que es tu energía. ¿Qué quieres que te diga? Yo no digo que tú seas mala persona. Yo no digo que tú no vas a llegar lejos. Cariño, tú te puedes comer el mundo. Tú puedes llegar lejos, pero hay algo que te detiene. Y prácticamente no vas a disfrutar tu futuro. No estás viviendo, Géminis, no estás viviendo. Vamos a continuar. Cariño, por Dios, te voy a jalar de la oreja. ¿Hasta cuándo? Dice, ciclos lunares. El arcángel Aniel observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, como que tu intuición está lo que es a flor de piel. Como que me dice Richard, no sé por qué siento que alguien me observa. No sé por qué siento, Richard, que algo va a pasar. Tengo una corazonada, tengo como un dolor en el vientre, en el estómago, Richard. ¿Será que estoy exagerando las cosas? No, no estás exagerando las cosas, cariño. Algo va a pasar. Entonces tienes que hacer caso de la intuición. ¿Cuántas veces te he dicho, Géminis? Y ya estoy cansado de decirte esto. Si tuviera la chancla aquí, la chancla va para ti. ¿Cuántas veces te he dicho, Géminis? Ustedes tienen algo que no sé qué es, que les une directamente al divino. Les une, cariño, directamente a Dios, a la parte espiritual. Pero como estás tan centrado y tan centrada en tus problemas, en tus rencores y en tus recuerdos, que Géminis no evoluciona. Cariño, o estás evolucionando y retrocedes, mi querido Géminis. Entonces, corazón, yo siento que hay un plan divino para ti, pero si continúas así te vas a quedar estancada y estancado. Y lo que queremos, cariño, es que tú des un salto y digas, soy feliz, al fin soy feliz, porque ahora no lo está haciendo, cariño. Ahora no lo está haciendo. Entonces, ¿qué te digo? Ay, Géminis, corazón, hay una persona que está tísico por ti. Hay una persona que se consume por ti. No, porque esta es tu carta guía. Esta carta es para ti, no para el otro, no para la otra. Cuando yo saco una carta guía, es una carta guía para ti. No para Pepe Lucho, no para la Lupe, no me interesa a ellos. Me interesas tú, Géminis. Y esta carta guía te dice, como el caballo, hay una soga, hay una cadena y fíjate, cariño, hasta la luz se apagó. ¿Será una señal? Vamos a poner repuesto, cariño. Richard siempre está preparado. Corazón, tienes que hacer algo, cariño. Géminis. Si no, mi querido Géminis, si tú no te ayudas, nadie va a poder ayudarte, ni yo, cariño. Ni yo, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la Newt y luego respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Puede ser que esta semana te has levantado melancólica, triste, sin ganas de hacer nada. Cariño, vamos a ver. Ay, mi querido Géminis. Siento un olor muy raro. Mira, vamos a hablar, cariño, como adultos. Siento un olor a sobaco. Le falta un desodorante a una persona, cariño. Lo siento, no eres tú. Siento un olor así, a sobaco. Alguien nos echa su desodorante, un olor fuerte. Pero esto puede ser también, cariño. Mira, cuando uno está enfadado, cuando uno está enfadada, cuando uno está triste, todo, cariño, se sale de control. Y mira, te lo voy a decir las cosas como son. Cuando yo estoy vibrando mal, cuando estoy triste, cuando hay algo que no me gusta, yo sudo aquí, cariño. Mucho. Ahora no, está seco, corazón. Y inclusive siento un olor extraño. Sinceramente, te hablo, cariño, porque somos seres humanos, todos apestamos.
Todos apestamos, ¿vale? En algún momento todos apestamos. Entonces, si tú en estos momentos estás vibrando mal, cariño, te va a afectar a tu salud. O ya está afectando a tu salud. Haz esa prueba, cariño. Haz esa prueba, porque sientes ese olor. Porque te está afectando tu cuerpo, tu templo. La carta del 10 de espadas. Hay un personaje que toca fondo, cariño. Pero esta carta no tiene por qué ser todo malo. Te dice, vale, Géminis, ya sabes lo que hay. ¿Vale? Ya te has decepcionado, ya has tocado fondo, cariño, ya sabes que estás triste, Richard te ha jalado la oreja, ahora tienes que resurgir como el ave fénix. Tienes que salir a flote, aférrate a la vida, aférrate a ser feliz, date una oportunidad, te dice Géminis. Ya sabes lo que hay. Tú ya sabes lo que hay, cariño. Ya no te comas la cabeza. Ya sabes que esa persona es mala. Ya sabes que tu familia no está por ti. Ya sabes que en el trabajo no te valoran. Ya sabes, cariño, que el mundo entero te envidia. Ya está. Ya lo sabes, cariño. Pues ahora tienes que cambiar. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix. Desde tus cenizas. Te dice el tarot del año. Cariño. Es una lectura, como se dice, corazón, práctica y concisa, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Géminis. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Hoy he sido como tu madre, como tu padre, ¿vale? Hoy he sido. Me estarás odiando, cariño. Porque a veces así son los hijos a veces, ¿no? Cuando le dan un consejo, cariño, ¿cómo puede ser que se meta en mi vida? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe él? ¿Qué sabe ella? Si yo lo sé todo. Y tiene 17 años. Y no sabe nada de la vida. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Aries. Opción 2, cariño. La carta del loco es un no. Libra. Vamos a ver, corazón de melón, una carta guía en las cartas de las manifestaciones en tu economía. Géminis. Vamos a ver, carta guía, carta guía, carta guía, carta guía, Géminis. Dice, soy consciente. Escucha. Una forma de ser más consciente es detenerse y hacerse estas preguntas. Escucha, cariño. Te veo distraída, distraído. Escucha. Dice, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? O puedes preguntarte, ¿soy consciente? En el momento en que te lo preguntas, eres consciente porque has devuelto tu mente al momento presente. Cariño, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Cariño, pregúntate y respóndete, corazón. Es muy importante, cariño, que tenga mucho cuidado con lo que desean. ¿Por qué? Porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú siempre, cada vez que te levantas, dices que no tienes ni para pagar, cariño, el pan, eso simplemente es pensamiento de pobres, sinceramente. Si tú de repente, cariño, dices, seguro que hoy día no voy a vender nada, eso es pensamiento de fracasado y no vas a vender nada. Ten mucho cuidado con lo que piensas, Géminis, en la parte económica. Piensa en positivo, cariño, atrae lo bueno. El dinero atrae más dinero. La felicidad atrae más felicidad. Los buenos pensamientos atraen más buenos pensamientos. Eso te dicen las cartas, Géminis. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Géminis, 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 corazón, Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta de la torre. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. O de repente una persona que está haciendo un cambio en su vida, una separación, o cambio de casa, cambio de país. Vamos a ver, cariño. La carta del 6 de espadas. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, parece como que quieres dejar todo. O simplemente, Géminis, muchos de ustedes van a empezar otra vez desde cero. Quizás de repente por una decepción. O porque quizás, cariño, te das cuenta que tienes que cambiar porque si no, nunca vas a encontrar tu felicidad.
Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser otro signo, mi querido Géminis. Corazón, despabila, reacciona, ¿vale? Tienes que hacer un cambio. Te quiero, cariño. Tú sabes que te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.